Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a su programa La Gracia Revelada. Grato placer, gran satisfacción, gran alegría poder dirigirnos a tan amable público para poder continuar con estos estudios de la palabra de Dios que para mí son tan enriquecedores, esperando que sean de edificación para sus vidas. Recordando que el único objetivo de esto es que el nombre de Jesucristo sea glorificado y que las vidas sean edificadas a fin de poder disfrutar de una comunión real con el Señor. O sea que nuestro objetivo no es financiero, no es monetizar ni nada por el asunto. Simplemente cuando le pedimos que compartan el video, que se suscriban, es para que puedan ser edificados y más personas pues puedan tener un encuentro con la palabra del Señor que nosotros estamos disertando para todos ustedes. Hemos estado tratando con ustedes acerca de la venida del reino de los cielos. Ya hemos visto que las escrituras mostraron que cuando Cristo vino, Él era el rey, pero que estaba inaugurando el reino, pero que posteriormente vendría en su consumación. Y Él dijo que antes de que murieran todos sus discípulos, pues el reino de Dios vendría con poder, de manera que ellos lo iban a experimentar. También vimos que la implicación del reino de los cielos es que el pueblo de Israel dejaría de ser el depositario de las verdades de ese reino y que sería traspasado ahora al pueblo de Dios, que estaría compuesto por judíos y gentiles creyentes en el Señor Jesucristo. Pero también hay otra implicación, y es que el reino físico le sería quitado a Israel. Pero también las escrituras muestran que con la llegada del reino de Jesucristo, el príncipe de este mundo y los principados perderían su dominio, perderían su autoridad sobre este mundo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, vamos a iniciar. En el versículo 31 nos dice, vamos a leer desde el 30. Entonces respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Por desconocimiento, muchas personas le atribuyen un poder que el príncipe de este mundo, el que conocemos como Satanás, como el enemigo, como el príncipe de las tinieblas, Jesucristo anunció que había llegado su juicio y que sería echado fuera, es decir, perdería su dominio, perdería su autoridad. En una ocasión, recordemos que cuando Jesús fue tentado, el enemigo le presentó todos los reinos de este mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorare, porque a mí han sido entregados. Y Jesús le dijo: a tu Dios solamente adorarás, no te puedo adorar a ti. Además, Jesús sabía que todos esos reinos pronto le serían quitados a los poderes opresores, Satanás y los principados, para pasar a manos de Jesucristo y Jesucristo compartir su reinado con sus santos. Y aquí Jesús está anunciando que ya, Él dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Él no dijo que el príncipe de este mundo sería echado fuera 2000 años después, 3000 años después. Él dijo ahora, refiriéndose a su tiempo. Jesucristo muchas veces habló de ese ahora. Por ejemplo, la samaritana le dijo: viene la hora, y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y nadie que lea ese texto va a pensar que Jesús está diciendo que 2000 años después los verdaderos adoradores adorarían en el Padre en espíritu y en verdad, y que Dios esperaría 2000 años para tener adoradores verdaderos. No, Él dijo ahora. También Él dijo en Juan 5, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Está refiriéndose a los muertos en ese texto espiritualmente, aunque más adelante habla de la resurrección física. Es decir, Jesucristo habló del ahora. Por ejemplo, le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo ahora. Entonces no puede ser este texto la excepción, donde Él está diciendo que ahora es el juicio de este mundo y que ahora el príncipe de este mundo sería echado fuera, y que todavía eso no haya acontecido. También en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, Él volvió a hablar de eso. Evangelio según San Juan,
en el capítulo 16, en el versículo 11 nos dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, el reinado de Jesucristo es la autoridad completa en el universo. Él no tiene rival. Entonces ya él había sentenciado, había juzgado al enemigo y sería ya echado fuera. Y cuando él estaba realizando los milagros poderosos, él dijo que esa era la evidencia de que había llegado el reino de Dios. Él dijo en Mateo 12:28, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Entonces, si el reino de Dios estaba quitándole el trofeo al enemigo, los que estaban poseídos por el diablo lo estaba libertando, estaba demostrando que su reino era poderoso. Entonces su dominio, el dominio del enemigo, fue quebrantado. Por tal razón es que el apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 16 y en el versículo 20, Romanos capítulo 16, versículo 20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces le está diciendo a los romanos que Dios aplastaría bajo la planta de los pies de ellos. Bueno, hay muchos cristianos que por desconocimiento dicen que ellos pisan a Satanás. Pero ahí no dice que el cristiano tiene que pisar a Satanás. Ahí lo que dice es que Dios aplastaría en breve a Satanás bajo la planta de los pies de los primeros cristianos. Y en este caso aquí está hablando de los romanos. Si eso no sucedió, si Satanás no ha sido vencido, entonces Pablo le está dando una profecía falsa, porque primeramente los romanos, los cristianos de origen romano ya están muertos. Ahora es importante entender que cuando habla de aplastar a Satanás bajo los pies, no está hablando de que literalmente ellos los pisarían, sino que su obra de persecución, su obra a través del anticristo, lo que se conoce como el hombre de pecado, el hijo de perdición, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, pronto terminaría por la intervención del reino de Dios en la tierra. Porque como hemos dicho en ocasiones anteriores, Cristo fue entronado en el cielo como rey cuando ascendió después de haber resucitado, pero manifestó su reino en la tierra en el año 70 cuando destruyó a sus enemigos. Por eso es que él está diciendo aquí que en breve iba a ser Satanás aplastado bajo la planta de los pies de ellos, porque en breve ya los judíos no podían perseguir a los cristianos, porque ellos serían castigados a manos de los romanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 en adelante. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado lugar por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzados fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, aquí vemos varias cosas. Nos habla de una batalla en el cielo, pero dice aquí que esa batalla se da luego de que el hijo varón que nació de la mujer fue arrebatado para Dios y para su trono. Porque muchas veces se habla en los círculos cristianos de que hubo una rebelión en el cielo antes de que este mundo existiera, y que entonces cuando este mundo vino a existir, Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Pero de esta batalla que habla acá, es una batalla espiritual que dice aquí que se dio en el cielo, en las regiones celestiales.
después de que el Hijo varón, que es Jesucristo, fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, después que Cristo fue entronado en el cielo como rey, entonces Miguel luchaba contra el dragón y sus ángeles, y dice que ya no fueron hallados lugar para ellos en los lugares celestiales. Es decir que las huestes de maldad gobernadas por el príncipe de este mundo perderían su dominio. Entonces dice, ahora ha venido el reino y el señorío de nuestro Señor Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. De manera que la caída de Lucifer, la caída de los ángeles con Satanás está ligada, la caída del príncipe de las tinieblas está ligada a la entronización de Cristo en el cielo y a su manifestación de su reino en la tierra. Por eso decimos, las escrituras son claras al decir que el príncipe de este mundo ya no es más Satanás, que perdió su autoridad. Por eso dice las escrituras en varios textos que Cristo fue entronado por encima de todo gobernante terrenal, de todo gobernante espiritual, en este caso. Bueno, pues las escrituras nos muestran que Satanás, el enemigo, Lucifer, como les quieran llamar, fue derrotado, ya no es más el príncipe de este mundo. Pero las escrituras también muestran que él tenía servidores, es decir, había una organización espiritual sobre este mundo que fue desplazada por Jesucristo para ahora Cristo y sus santos ocupar ese nuevo régimen espiritual que estaba antes gobernado por los principados, por las potestades que estaban bajo el dominio del príncipe de este mundo, que era Satanás. Las escrituras nos muestran en el Antiguo Testamento que los imperios estaban gobernados por emperadores, pero detrás de ello habían fuerzas espirituales. Por ejemplo, en el libro de Daniel, libro del profeta Daniel, nos habla del príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, y no se está refiriendo al gobernante terrenal, sino a fuerzas espirituales que estaban detrás de esos gobernantes. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 10, los versículos 20 y 21 nos dice: él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Un ángel fue enviado a Daniel para darle la interpretación de una profecía que había recibido en el capítulo 9. Y ahora le está diciendo que al terminar de hablar con Daniel tendría que pelear contra el príncipe de Persia. Y luego el príncipe de Grecia vendría. Es decir, la historia confirma que después del imperio de los medos persas vino el imperio griego. Yo lo que está diciendo aquí. Cuando caiga el imperio medo persa, ahora mi lucha, dice el ángel, no será contra el príncipe de Persia, sino contra el príncipe de Grecia. Es decir, que esos imperios tenían fuerzas espirituales detrás del emperador humano. Es decir, que en las escrituras nosotros vemos una gobernación espiritual que imperaba sobre este mundo, la cual Jesucristo detronó cuando fue entronizado él como rey en el reino celestial. Por eso las escrituras nos muestran también Daniel capítulo 4, versículos 16, 17 y 23. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por el dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y en el versículo 23 nos dice: y en cuanto a lo que vio el rey, un santo y vigilante que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce,
en la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con la bestia del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Bueno, un estudio minucioso de las Santas Escrituras nos va a mostrar que aunque Satanás era el príncipe de este mundo, el verdadero rey era Dios. Es decir, Satanás, Lucifer, el príncipe de las tinieblas, gobernaba este mundo con el permiso de Dios. Pero Dios intervenía para demostrar que él era el verdadero rey. Pero las Escrituras también muestran que aunque Dios era el rey, se puede probar con las Escrituras que él tenía un consejo espiritual que le asistía. No es que Dios necesite, para juzgar y gobernar este mundo, asistentes, pero así él lo ha decidido. También en el Nuevo Testamento vamos a ver que se le promete a los cristianos que ellos juzgarían y reinarían juntamente con Cristo. El apóstol Pablo habla de eso. Es decir, Dios en su soberanía decidió que antes de que Cristo viniera, algunos ángeles tuvieran autoridad sobre las naciones para gobernar el mundo espiritualmente. Las Escrituras nos muestran que Dios se reservó directamente a Israel como una posición suya para él gobernarla directamente, y que las demás naciones él la entregó a entidades espirituales para que fuesen gobernadas por esas entidades espirituales bajo el dominio de Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, versículos 7 al 9. Acuérdate de los tiempos antiguos, de los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, que algunas versiones dicen los hijos de Dios, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Las Escrituras muestran que Israel era gobernado directamente por Dios. Posteriormente vamos a hacer un estudio más detallado sobre lo que la Biblia muestra del consejo divino, donde vamos a ver que Dios tenía una hueste espiritual de ángeles que gobernaban juntamente con él el mundo. Donde vamos a ver que Dios gobernaba el mundo, pero él tenía juntamente con él una hueste espiritual de ángeles que bajo su dominio gobernaban el mundo. Entre tanto que Dios gobernaba directamente a Israel. Pero las Escrituras también habían profetizado que las naciones todas un día vendrían bajo el dominio de Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, vamos a leer algo que me muestra a mí que realmente Dios estaba tratando no simplemente con Faraón, sino también con entidades espirituales. Éxodo capítulo 12, versículo 12 nos dice: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea, Dios está hablando aquí no simplemente de una obstinación de Faraón, sino que él ejecutaría juicio contra los dioses de Egipto. Es decir, está hablando de entidades espirituales que estaban detrás del corazón duro de Faraón. El imperio de Egipto estaba bajo entidades espirituales de maldad. Es importante entonces aclarar que vimos en Deuteronomio 32 que Dios se reservó a Israel para gobernarlo él, y que las demás naciones la entregó a gobernadores espirituales, a ángeles. Pero las Escrituras entonces nos muestran que esos ángeles en su mayoría se apartaron de Dios. Y por eso entonces oprimieron a las naciones, y por eso Dios ejecutaría juicio sobre los dioses que estaban en esas naciones. Por eso es que vemos entonces al ángel, a Miguel, en el libro de Daniel, levantándose a favor de su pueblo, en el capítulo 12. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es decir,
los imperios que oprimían a Israel, que perseguían a Israel, había fuerzas espirituales detrás de ellos, gobernadores espirituales. Y entonces Miguel era el defensor de su pueblo. Es decir, la Biblia muestra con toda claridad de que esas entidades espirituales eran reales. Y es lo que leímos en el capítulo 4 de Daniel, donde se los llama vigilantes. Porque ahí está hablando de ángeles que estaban bajo el mando de Dios, pero que no se habían rebelado contra Dios. Por eso dice en el capítulo 4, versículo 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes. No dice por decreto de Dios, sino de los vigilantes. Es decir, Dios no gobernaba el mundo solo. Dios era el rey, pero él tenía entidades espirituales que le asistían, que le ayudaban. Y muchos estudiosos dicen que ese concilio divino es lo que hace referencia en Génesis cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice creó Dios al hombre. Porque Dios no le va a comunicar a su hijo lo que ya el hijo sabía. Pero eso sería en un estudio posterior que lo aclararíamos. Pero sí las escrituras muestran de que Dios no estaba solo, sino que habían poderes espirituales alrededor de él que estaban al mando de gobernar este mundo. Y que muchos de ellos se apartaron de Dios, se rebelaron contra Dios y entonces formaron una coalición donde Satanás era el príncipe de ellos, el príncipe de los demonios, como lo llama el Nuevo Testamento. Ahora, en Primero de Reyes, en el capítulo 22, Primero de Reyes, capítulo 22, nos habla de ese concilio. Primero de Reyes, capítulo 22, y aquí vamos a ver desde los versículos 18 hasta el 23, algo que parece un poco sorprendente. Aquí hay un profeta de Dios que está narrando una visión. Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 18 al 23. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo ninguna cosa buena profetizarás él acerca de mí, sino solamente el mal? Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Dios nos está diciendo en estos versículos que él tenía entidades espirituales alrededor de él. Y aquí vemos que se había decretado la caída de rey Acab. Pero Dios decidió que su concilio determinara la manera de cómo se efectuaría eso. Es decir, aunque ya Dios había decretado que eso sucedería, determinó que su concilio entonces dijera cómo se iba a llevar a cabo. Y dice que los espíritus, las entidades espirituales que estaban alrededor de Dios ahí, dijeron uno de una manera y otro de otra. En fin, dijo uno: yo le induciré, haciendo que sus profetas hablen mentira, y él le va a creer. Así que esta es una prueba de que existía el concilio divino. Cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Job, nos dice que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales también vino Satanás. Bueno, pues esos hijos de Dios ahí son ángeles, son seres espirituales. Es decir, se puede probar con la Biblia que Dios no estaba gobernando el mundo él solo, sino que él en su soberanía determinó que un grupo de ángeles juntamente con él gobernaran este mundo, pero que muchos de ellos se rebelaron contra Dios y perdieron su autoridad.
Por eso dice en el libro de Judas, la carta que el apóstol escribió, Judas, ese está al ladito de Apocalipsis ahí. No, claro, no es Judas el que traicionó al Señor Jesucristo. Había otro Judas. Judas, en el capítulo 1 y en el versículo 6 nos dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. Es decir, aquí vemos la rebelión de esos ángeles. La palabra ahí, dignidad, es del griego arge, que significa autoridad, dominio. Como cuando dice que presentaron a Jesús ante las autoridades, dice ante el arqueta, ante el dominio. Entonces, estos ángeles tenían dominio juntamente con Dios en el mundo, pero perdieron su dominio. Por eso es que en Apocalipsis se lo ve siendo detronado, porque ya su dominio pasó a mano de Jesucristo y a mano de los que están con Jesucristo, que son los creyentes, los que han seguido sus pasos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 89, nos habla de que Dios tiene un consejo alrededor de él. Libro de los Salmos, en el capítulo 89, en el sus versículos 6 hasta el 8, nos dice lo siguiente. Libro de los Salmos, capítulo 89 y versículos 6 al 8, dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Y quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la congregación de los santos, formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Y está hablando de esas entidades espirituales. De hecho, la palabra cuando dice aquí, hijos de los potentados, lo que dice es hijo de Elohim. Hijos de Elohim, que Elohim se traduce Dios o dioses. Ahora bien, esas entidades espirituales que se apartaron de Dios y que apartaron a la humanidad de Dios, en muchas ocasiones la Biblia los llama Dios. Por eso es que en el libro de Deuteronomio capítulo 10 versículo 17 dice: porque Jehová es Dios de dioses y Señor de señores. Si los dioses realmente, claro, no era que eran dioses, pero por su autoridad se les llamaba dioses. Porque también a los jueces en Israel, lo que Dios puso para hacer justicia en Israel, se le llamaban Elohim o se le llamaban dioses. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, en el versículo 8 se usa esa palabra, Elohim, y se traduce jueces. Éxodo, capítulo 22, versículo 8, dice: si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes del prójimo. La palabra ahí, jueces, es ante Elohim. Es decir, a los jueces en Israel, a los jueces terrenales, se les llamaba Elohim. ¿Por qué? Porque ellos estaban en lugar de Dios. Así le dijo Josafat, cuando él fue rey en Israel, le dijo a los jueces: ustedes están para juzgar en lugar de Dios. Por eso a los jueces en Israel se les llamaba Elohim, se les llamaba dioses. No era que eran dioses. La Biblia es que hay un solo Dios, no hay más Dios. Pero a los que ocupaban la posición de gobernar o de ejecutar juicio en Israel se les llamaba dioses. Pues también a los que tenían la autoridad de juzgar en el mundo espiritual se les llamaban dioses. Por eso en el Salmo 82 lo menciona a los dos. Salmo 82, en el versículo 1 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. O sea, Dios está en medio de la reunión de los dioses, refiriéndose en medio de esas entidades espirituales
que estaban encargadas de gobernar al mundo. Pero luego en el versículo 6 se dirige a los jueces de la tierra. O 5 y 6 dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces, esa profecía de Salmo 82 es citada por Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 34. Cuando él le dijeron que estaba blasfemando, ellos tomaron piedra para apedrearlo porque él dijo, Dios y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Y tomaron piedra para apedrearlo. Y él le dijo, muchas buenas obras yo he hecho entre ustedes. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Ellos le dijeron, no te apedreamos por ninguna buena obra que tú hayas hecho, sino por tu blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y él dijo, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Y si llamó dioses a aquellos los cuales fue enviada la palabra, ¿por qué aquel a quien Dios envió y santificó al mundo, ustedes dicen que blasfemia porque dije soy hijo de Dios? Es decir, la Biblia es clara que se llama dioses a los jueces terrenales a los cuales Dios le dio el encargo en Israel de ejecutar justicia. Pero también se le llama dioses a las entidades espirituales encargadas de gobernar el mundo. Por eso es que dice, ejecutaré mi juicio contra los dioses de Egipto. Por eso nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que muchas veces el pueblo de Israel destruía la estatua de una nación pagana. Ellos volvían y la levantaban, porque ellos no creían que esa estatua era su Dios. Ellos creían que esa estatua era un lugar donde su Dios se comunicaba con ellos para bendecirlo y para recibir adoración. Y por eso Dios les dice, yo no quepo ahí, no me pueden hacer imágenes. El problema de las imágenes es ese, que se identifica al Dios con esa imagen y Dios no cabe en una imagen, porque Dios, su gloria llena el universo. Entonces, esas entidades espirituales, hay muchos versículos más que lo muestran en el Antiguo Testamento, que se les llama vigilantes, se les llama dioses, se les llama principados, se les llama príncipes. Pues las escrituras muestran que un día perderían su dominio y que el dominio de todo el universo sería completamente de Jesucristo. Hay una profecía en el libro de los Salmos, en el capítulo 2, Salmo, capítulo 2, versículo, aquí este salmo habla del reinado de Jesucristo. Y en el versículo 6 nos dice, Salmo capítulo 2, versículo 6, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es Dios estableciendo a Cristo como rey. Luego en el 7 dice, yo publicaré el decreto. Versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Versículo 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, aquí se está profetizando y se cita este salmo en varios pasajes del Nuevo Testamento, de que todos los confines de la tierra, todos los reinos de la tierra pasarían a ser de Jesucristo. Todas las naciones. En el Salmo 22 también habla de eso. Salmo capítulo 22, versículos 27 y 28. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Es decir, él solo gobernaba a Israel directamente, y las naciones estaban bajo las entidades espirituales, bajo los ángeles vigilantes. Pero ya estaba profetizado que un día Jehová sería él quien gobernaría directamente a todas las naciones. En el libro de los Salmos, en el capítulo 82, estuvimos viendo algunos versículos, pero no vimos lo que nos dice en el versículo 8, donde nos dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. En el Salmo 86, versículo 9, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre, oh Señor. Entonces, estamos viendo profecía en el Antiguo Testamento de que todas las naciones un día serían gobernadas por Jehová. Y alguien diría, bueno, pero eso es en el Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento también lo explica. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 15, habla de que las naciones iban a adorar a Dios.
capítulo 15 de Apocalipsis, en el versículo 4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es decir, cuando Jesucristo dijo que el príncipe de este mundo sería echado fuera, es que todas las entidades espirituales que gobernaban este mundo perderían su dominio, y Cristo, como dijo en Mateo capítulo 28, tendría toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso le dijo: tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Es decir, esas entidades espirituales que están detrás de los poderes de los gobiernos terrenales no podrán impedir que el evangelio verdadero llegue a todas las naciones. La Biblia es clara al decir que el reino de Jesucristo va a llegar a todas las naciones. Ahora, el hecho de que Cristo haya detronado a Satanás y las entidades espirituales que estaban con él, nos muestra que ahora esa autoridad de gobernar y de juzgar al mundo pasó a mano de Cristo, pero él la comparte con sus santos. Con tal razón fue que él le dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19 y en el versículo 28, le hizo la promesa a sus discípulos de que ellos se sentarían en trono para juzgar. Mateo capítulo 19, versículo 28, Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, 19:28 de Mateo, Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, él está diciendo: yo voy a compartir mi autoridad de juzgar el mundo, mi autoridad de gobernar con ustedes. Por tal razón, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 6 de la primera carta, le dice, versículo 1 y 2, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, Jesucristo le hace la promesa a los cristianos de que si vencía se sentarían en tronos para juzgar, para gobernar. Versículo 25 al 27 de Apocalipsis capítulo 2. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá, es decir, que la gobernará con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. La profecía decía en el Antiguo y Nuevo Testamento que Cristo se sentaría como rey en el trono de David. Alguien puede decir: bueno, pero ¿cómo el trono de David? Si el trono de David estuvo en la tierra. Bueno, Jesucristo es el Hijo de David, Él está en el cielo. Entonces, si el Hijo de David está en el cielo, el trono de David también está en el cielo. Entonces aquí Él le dice a los cristianos, los anima y le dice: si vencen, tendrán autoridad sobre las naciones. Y en el capítulo 3, versículo 21, le dice: al que venciere. Y en Apocalipsis 3:21, Él le dice a la iglesia de la Odisea: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mi estimado amigo y hermano que me escucha, podría seguir citando varios textos como Apocalipsis 22:5, que dice que los siervos de Jesucristo reinarán por los siglos de los siglos. Tenemos el alto privilegio, el alto honor de gobernar el mundo juntamente con Jesucristo. De manera que los cristianos debemos estar inmensamente agradecidos, porque siendo nosotros indignos pecadores, Dios nos ha rescatado del pecado, de la condenación, y nos ha llevado a ser parte del reino de Jesucristo. Y el reino de Jesucristo significa tener autoridad sobre el mundo. Tú dirás: bueno, yo estoy aquí gobernando. Bueno, por medio de las oraciones nuestras se toman decisiones en el mundo espiritual. Pero cuando nosotros partamos de este mundo,
vamos a experimentar una resurrección juntamente con Cristo en el cielo para gobernar este mundo. Los que ya resucitaron y están allá con Él están gobernando el mundo. El mundo ya no está bajo Satanás. Ya la Biblia dice en Hebreos capítulo 2 que Cristo lo derrotó. No hay nada que temer. Lo que hay es que estar agradecido inmensamente de Dios por el alto honor, el alto privilegio que nos ha concedido de levantarnos del polvo, de la miseria, del pecado, para sentarnos juntamente con Él en los lugares celestiales. Así que mi amigo hermano, mi amigo que me escucha primeramente, te invito a poner tu fe en el Señor Jesucristo para que por la gracia de Él, por su muerte, venga a formar parte de ese maravilloso reino. Y tú, mi estimado hermano, que ya eres parte de este reino, que cada día la luz de Cristo pueda brillar a través de ti para que el sendero que lleva a ese reino sea iluminado delante de los hombres. Que la gracia, la bendición del Todopoderoso sea con todos vosotros. Gracias por haber sintonizado este programa y hasta una próxima ocasión.